Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Les doy la bienvenida a esta cuarta sesión del workshop Paisaje Sonoro y Sustentabilidad en Áreas Verdes y Urbanas. Primero me presento y porque soy el moderador del día de hoy. Mi nombre es Guillermo Eisner, soy el director del Departamento de Sonido de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Le doy las gracias a OpenBuchef por recibirnos y a Chucao Lab y en especial a su director Pablo Kogan por la invitación a moderar este espacio. La sesión de hoy, ¿no es cierto?, lleva el título de Paisaje Sonoro, Fundamentos, Experiencia Urbana y Aplicación a la Restauración de la Salud. Y esta sesión estará liderada por Eda Bild y Pablo Kogan. Voy a hacer una presentación de ambos expositores. Eda Bild, doctora en estudios urbanos de la Universidad de Ámsterdam, que nos acompaña aquí por Zoom a distancia. Con investigación especializada en paisajes sonoros urbanos, análisis de interacciones socioespaciales y experiencias auditivas en entornos metropolitanos. Formación multidisciplinar con maestría Erasmus Mundus, énfasis en estudios urbanos comparados y doble licenciatura en ciencia política y negocios internacionales. Experta en metodologías cualitativas mixtas para estudiar la relación entre usos del espacio, actores urbanos y entornos sensoriales con perspectiva internacional. Actualmente colaboradora en paisajes sonoros en el equipo Sounds in the City de la Universidad McGill en Montreal, Canadá, e investigadora asociada en el Instituto de Trabajo y Salud, centrado en la salud y la seguridad en el trabajo, Toronto, Canadá. Por su parte, Pablo, que nos acompaña aquí, Pablo Kogan Musso, es un ingeniero acústico y doctor en ciencias de la ingeniería, especializado en acústica ambiental y paisajes sonoros, con experiencia internacional en universidades de Chile, Argentina, Italia y Suecia. Actualmente trabaja en el Departamento de Sonido de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, donde dirige el laboratorio Chucao Lab y lidera investigaciones sobre diseño sonoro urbano, incluyendo un proyecto Fondesit sobre paisajes sonoros biolíficos. Su trabajo integra ingeniería, arte y sostenibilidad. Entonces, Eda y Pablo van a compartirnos esta sesión de manera conjunta. Eda a distancia, Pablo aquí con nosotros. Vamos a tener una pequeña pausa a mitad de la sesión para luego continuar con la presentación y por último una sesión de preguntas, comentarios. Les voy a pedir que las preguntas, comentarios las guardemos para el final, las anoten, las graben para que ellos puedan presentarnos y luego poder tener este espacio de conversación. Eso, así que muchas gracias por estar aquí y los dejo con Pablo Kogan. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. Eh, Presentador, moderador, no cualquiera, director del Departamento de Sonido de la Universidad de Chile. Así que un gusto. Saludos a los amigos aquí presentes, a distancia. Tenemos amigos, colegas y eh, interesados en este tema de varias partes del mundo. Ahí se escribieron de España, de Reino Unido, Brasil, Argentina, Cuba. Así que está bien nutrida esta sesión. Bien, vamos a partir entonces con la presentación. Vamos a preguntar a ver los entendidos del sonido, cómo podrían definir un- la propagación del sonido, ¿Está? Ok, ya. Entonces, gracias, ahí tenemos. Esto es lo que estaba tratando de hablar. Lo que vemos aquí en esta animación es la propagación de una onda acústica. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan el puntito rojo, verán que el puntito rojo no se está desplazando, solo está oscilando en torno a su posición de equilibrio. Y lo que se propaga es la perturbación de las partículas. Eso es una onda longitudinal. Se propaga la onda, pero no viaja la materia. ¿Mm? Es como el análogo cuando en el estadio hacemos la ola, ¿sí? Lo que viaja es la perturbación. Las personas no van corriendo. Eso es en caso de una onda en un tubo, por ejemplo. Pero en la realidad tenemos más este tipo de forma de propagación, que es esférica. Entonces, una fuente sonora está en un punto del espacio y irradia energía hacia todas las direcciones. Y se propaga nuevamente la perturbación. No viaja la partícula, sino que oscila y esa oscilación se va propagando. Bien, entonces el sonido podemos decir que es un fenómeno físico y perceptual y para que tenga lugar tiene que haber una fuente que sea capaz de
emitir, de radiar con ciertas características esa energía acústica. Tiene que haber un medio por el cual se propague esa onda acústica y para eso tiene que ser elástico el medio, que no es el antónimo de rígido, sino de plástico, o sea que cuando la partícula se desplaza de su posición, regrese siempre a su posición de equilibrio, que no quede desplazada, como en el caso de la plasticina, que no volvería y ahí no se propagaría la perturbación. Y tiene que haber un receptor, que puede ser un micrófono, el oído humano, por ejemplo. Y cuando hablamos en forma más holística de lo que implica el sonido, no solo es un fenómeno físico, sino que también es un fenómeno perceptual, donde entra la mente humana y hay una representación mental asociada a ese estímulo acústico físico que se está recibiendo. Bien, bien, entonces algunos fenómenos, bien, acá Eda me prohibió usar fórmulas, así que es la responsable, mira, lo está verificando, para que me hizo sacar todas las fórmulas, pero vamos a explicarlo conceptualmente. 5 fenómenos que tienen que ver con la interacción de la onda acústica con los objetos en el espacio. En un parque, en una sala, en cualquier lado, es lo mismo. Entonces tenemos por un lado la onda acústica que incide sobre una pared y tenemos una onda que se refleja. Una parte de la energía es reflejada, una parte de la energía es absorbida, se disipa como calor dentro de este muro, por ejemplo, y una parte se transmite al otro lado. ¿Sí? Entonces, esto va a depender son ecuaciones diferentes en la acústica y va a depender del revestimiento del muro, la absorción y la reflexión que tenga también. Y la transmisión, cuánto pase hacia el otro lado, va a depender de la masa, de qué tan grueso es una pared. ¿Sí? La masa superficial. Entonces, esto es pasa o no pasa, fíjense, acá la pata del dinosaurio pasa muy fácilmente, el cerco y el niño no. Esto tiene que ver con el tamaño de la onda, la longitud de la onda respecto del tamaño de los objetos, obstáculos, ¿sí? Si tengo una onda, por ejemplo, de 10.000 Hz que tiene 3 centímetros de longitud, aquí no va a atravesar este monitor. Pero si tengo una onda de 10 Hz que va a tener 3 metros posiblemente más o menos de largo, va a atravesar este monitor. Entonces, hay una relación entre el tamaño de la onda que está vinculado a la frecuencia y el objeto. Si la onda va a rodearlo, lo cual se conoce como difracción, que es este último, ¿sí? Que es lo que sucede cuando tenemos una barrera acústica, que ahora vamos a verla, y el sonido tiene la capacidad de rodear este objeto, sobre todo en las frecuencias más graves. Bien, aquí tenemos un ejemplo de difracción también, que esta niña puede escuchar a este niño tocando guitarra por la curvatura de los rayos sonoros. Bien. Eh, ok. Y la difusión, aquí en el medio, es cuando la onda acústica incide sobre un muro y se refleja en múltiples direcciones. Bien. A veces se busca ese efecto, por ejemplo, en los estudios de grabación y en algunos otros tipos de sala de concierto. Bien, sigamos adelante otra vez. Bien, entonces aquí el infame Eda les va a explicar por qué infame, que me lo agregó ella, así que voy a omitirlo. Pero aquí tenemos el rango de decibeles donde tenemos la palabra humana, la música que escucha el ser humano y el rango audible, más grande aún. Tenemos en el eje horizontal lo que es, si no puedo cerrar, lo que es la frecuencia, ¿sí? Qué tan agudo, qué tan grave son los sonidos y el área donde tenemos comprendida la... Entonces, por ejemplo, la palabra, la música, ven que oscila entre la palabra humana entre 30, 40 decibeles y 60 decibeles sin amplificación, por supuesto, ¿sí? Y acá una referencia relativa de estos gráficos, hay muchos que muestran más o menos los niveles que generan las distintas fuentes de ruido. Vemos que en la zona urbana, que es lo que nos eh, compete en este workshop, tenemos niveles entre 60 y 90 decibeles aproximadamente, ¿sí? 50, 40 en lugares más silenciosos y 90 ya es un espacio mucho más ruidoso. Bien, entonces, ¿qué es el ruido a todo esto? El ruido es un sonido.
todos los ruidos son sonidos, pero no todos los sonidos son ruidos. Que sea un Estoy sonido, escuchando una charla. parece que reconocí esa voz. Eh, entonces, ahí ciérramelo por favor, que se me desarma. Tengo problemas, y eso que tuvimos varias pruebas con esto. Eh, entonces, para que el sonido sea un ruido, tiene que darse simplemente la idea de que ese sonido que estoy escuchando sea indeseado por mí o que me genere un efecto adverso. ¿Y por qué el O? Porque yo puedo querer escuchar música, pero hacerlo a niveles muy altos, por ejemplo, y dañarme igual la audición. Entonces lo consideramos ruido en términos de salud pública. Bien. Lo mismo, el concepto de ruido es netamente subjetivo. Para una persona, un mismo sonido, una misma música puede ser algo deseable, para la otra persona no. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando hablamos de ruido, hablamos de un contaminante físico, pero que tiene una componente subjetiva. Sin embargo, hay cierto consenso sobre ciertos tipos de ruidos que son considerados ruidos, valga la redundancia, ¿sí? Como por ejemplo el tráfico. Bien. Contenido semántico, porque ¿qué significa el ruido? ¿Qué me está diciendo? Si me está dando información útil o no, o si me está simplemente interfiriendo en mi proceso. Si yo estoy pasando la aspiradora, estoy haciendo un proceso, estoy generando ruido, pero estoy limpiando y es algo que me genera un beneficio. Ahora, si yo quiero estudiar y mi compañero de casa está pasando la aspiradora, para mí va a ser ruido seguramente. Bien. Entonces, pasa nomás. Las fuentes de ruido principalmente en la ciudad están organizadas en fuentes fijas y fuentes móviles. Bien. La principal fuente de ruido que afecta a más personas, que genera más daños, afecciones de salud, es el tráfico rodado en las ciudades del mundo. Próxima. Eh, Algunos de los efectos del ruido simplemente son muchos, pero para mencionar cómo se han clasificado, lo hemos clasificado en tres grandes grupos: aquellos efectos auditivos, aquellos efectos fisiológicos, pero que van más allá de la audición. Algunos de ellos son advertidos y otros no, con lo cual tenemos conciencia de que tienen lugar en algunos casos y en otros casos no, porque tiene que ver con sistemas vegetativos, por ejemplo, respiratorio, cardiovascular, que no nos damos cuenta. Y este es un efecto muy común, este grupo de efectos que son los psicosociales, ¿no? Interferencia en la comunicación, molestia, estrés, cambios de humor, por ejemplo. Bien. Algunos datos a nivel mundial de la contaminación acústica, dados por la OMS, ¿sí? Ya hace unos cuantos años se calculó que al menos 1 millón de años de vida saludable se pierden cada año como consecuencia del ruido. Eso es, bueno, un cálculo eh, bien eh, es una analogía para que se entiendan, sumando todas las personas afectadas, en qué medida digamos, se puede sumar ese daño de salud. Se calcula que los costos económicos son muy elevados también, alcanzando inclusive el 2% del Producto Interno Bruto de cada estado en Europa, ya hace unos cuantos años. Y el costo total anual de la contaminación por ruido solamente por tráfico rodado es del orden de 40 billones de euros. No sé si alguien es capaz de pronunciar esto en pesos chilenos. Yo no voy a intentarlo. Bien, ahí pasa. Adelante. USPI. Voy a pasar. Bien. Entonces, aquí algunas recomendaciones internacionales. También la Organización Mundial de la Salud eh, recomienda que el ruido de tráfico no supere en el receptor los 53 decibeles A de día y los 45 de noche. Bien. Eh, por sobre 55 y 50 de noche es considerado alto por la Comunidad Europea. Y se ve que esta es la proporción de gente afectada, o la cantidad en realidad, por ruido vehicular respecto de ruido de trenes, de aviones, industria, bien, dentro de la ciudad y fuera de la ciudad. O sea que se ve que claramente, aquí esto está millones de personas, el tráfico rodado es la que afecta a más personas.
pueden buscar lugar donde sentarse, ubicarse. Bien, ¿cómo está la comuna de Santiago en particular respecto del ruido? Este es un mapa de ruido realizado por el Ministerio de Medio Ambiente con la Watch hace unos años y vemos que de día, y ya tiene unos años, esto se ha actualizado, o sea, en torno a 100.000 personas están afectadas por niveles sobre los 65 decibeles A y más de 114.000 em, por sobre 55 dBA en la noche. Estas son las mediciones que realizamos nosotros con el curso Acústica Ambiental en el 2022, donde vemos que hay zonas del centro de Santiago donde entran en el rango, esta es una clasificación de OCDE, donde hay valores que superan lo inaceptable y lo riesgoso inclusive. Bien. Ok, ¿qué hacemos con el ruido? Es un tema complejo, EDA va a abordarlo también. En concreto, medidas de mitigación conceptualmente, lo que tenemos que saber es que siempre tenemos que atacar la fuente de ruido en primer lugar. Por eso se ha trabajado en las ciudades mucho en la modificación de tecnología de emisión, motores de vehículos, turbinas de aviones. ¿Por qué? Controlamos la fuente y no tenemos en ningún lugar problema con la radiación del ruido por esa fuente. Si controlamos el receptor, hay que proteger a todos los receptores. El medio de propagación también se controla, pero hay que hacerlo en todas las direcciones donde nos interese controlarlo. ¿Bien? También se ha trabajado en desarrollo de pavimentos más silenciosos, cubiertas de vehículos más silenciosos. Entonces, está funcionando, gracias. Una posible forma de mitigación, que es la más utilizada en la acústica ambiental urbana y también en carreteras, son las barreras acústicas, que las habrán visto. Ahora vamos a ver algunas fotitos. Entonces, es simplemente una pared donde se interpone, se genera una discontinuidad de la onda directa. ¿Sí? Yo estoy apuntando aquí, pero bueno, la gente que está online, espero que lo vea. Entonces el sonido tiene que recorrer más distancia por sobre la barrera y esa diferencia entre lo que sería el camino directo y el camino por sobre la cumbrera de la barrera o por los costados es lo que se calcula, que me hicieron sacar las fórmulas de aquí, para obtener la atenuación que tiene. Siempre que la barrera tenga una superficie, una masa mínima superficial, ¿no? No puede ser muy delgada tampoco porque si no se transmite el sonido por la pared. Bien, y se genera una zona de sombra acústica al otro lado de la barrera que va a depender de la altura de la barrera y va a cambiar con la frecuencia del sonido. Cuanto más agudos son los sonidos, más protege la barrera. Bien. Acá algunos ejemplos de barreras acústicas implementadas. Acá hay un tema bien delicado con la fauna, sobre todo las aves. Cuando es transparente la barrera, claro, puede ser más integrada al paisaje, no cerrarle la visión a las personas, pero las aves y los insectos se chocan y mueren muchas veces. Entonces ahí se opta por hacer dibujos, ahí por eso el dibujito de las aves, aquí como un arbolito. Hay barreras que, bueno, con diseños también, bien, y algunas que proveen además absorción o un poco de difusión hacia el lado de la fuente de ruido. Acá tenemos una ciclovía integrada a la barrera. Aquí esta flecha es porque una buena práctica podría ser considerar que la barrera proteja también a los ciclistas del ruido de tráfico, o sea que la ciclovía esté al otro lado de la barrera, porque las bicicletas no emiten ruido prácticamente hacia la comunidad. Y bueno, acá una barrera no lineal que puede ser interesante como diseño, más innovador, más integrado eh, con el espacio verde y barreras vegetales. Barreras vegetales que pueden ser las mismas barreras de pared recubiertas de vegetación o directamente terraplenes, montículos de tierra. Esto es una solución bien interesante, pensando en diseños más naturales, pero claro, que requiere espacio y que si ya hay árboles plantados nativos, no podemos implementarlas seguramente. Entonces, hay que ver en cada caso qué es lo más pertinente. Eh, ¿Para qué sirve esto? ¿Otras ideas? Huevos, perfecto, sirve para transportar huevos. Ese es el uso de esto. ¿Para qué más? ¿Valdivianos ahí online? ¿Para qué se usan en Valdivia mucho las cajas de huevo? No, no los escuchamos. Para hacer fuego, es excelente para encender fuego. Y no sirve para más nada. Tal vez para una cosa
pero no tiene ningún uso acústico. Algún exquisito podría decir que en muy alta frecuencia, a longitud de onda muy corta, puede brindar un poco de difusión, pero no es una buena idea, se deteriora, eh, no es ignífugo. Entonces, ¿ok? Mito número uno. ¿Para qué sirve esta hermosa hilera de árboles al lado de la carretera? Cortar el viento. Tienen innumerables usos y beneficios. Y en términos de paisaje sonoro, puede tener beneficios en el ambiente experimentado, en el ambiente físico también, pero no funciona como barrera acústica. ¿Por qué? Porque no tiene la suficiente masa superficial, un metro cuadrado no pesa lo suficiente y está, por donde hay una abertura, el sonido pasa. Es como el agua, pasa. Entonces, no, eh, aunque tenga varias hileras, tampoco funciona como aislamiento acústico. Tendría que tener un sotobosque muy denso de muchos metros y solo podría ser medianamente efectivo en muy altas frecuencias, donde la longitud de onda es chiquitita. Y eso es impracticable en la ciudad. 50 metros de bosque denso para tener solo los agudos, no tiene ningún sentido. Ahora sí genera efectos muy beneficiosos en términos perceptuales, psicológicos. La gente percibe menos ruido cuando están los árboles, pero uno mide y da exactamente lo mismo. ¿Ok? Para tener en cuenta. Entonces, ojo con esto. ¿Ya? Mitos. Bien, acá le toca a Eda con las paradojas. Es buena con las paradojas, así que suerte, Eda. Me voy a mutear. Ok, muchas gracias para todo eso, Pablo. Y aquí estoy yo, ahora que ustedes han recibido un curso intensivo de acústica. Me gustaría volver a hablarlos del ser humano y la percepción y de por qué es realmente difícil averiguar cómo manejar la complejidad del sonido en la ciudad, porque es muy obvio que no hemos arreglado todo, tenemos mucha información sobre el sonido desde el punto de vista físicamente. Pero aún tenemos muchos problemas y hemos visto como esas gráficas de la Organización Mundial de Salud y vemos que aún tenemos un montón de personas que son expuestas a un montón de ruido y tenemos aún problemas y conflictos relacionados al ruido. Y quiero explicarles un poco cómo pensar en el ruido de un punto de vista del humano, de un punto de vista quizás sociológica o antropológica, lo que quieras. Y eso porque estoy aquí como una counterpart a Pablo para invitarlos a pensar un poco más ampliamente sobre el sonido y como parte de la vida. Y también quizás complicar un poco más la historia de Pablo. Y quiero por eso discutir la paradoja del ruido, la paradoja del sonido. El ruido hace años, quizás hace 200 años, se consideraba muy poderoso y tecnológicamente progresista. En los años 1800 o 1700, cuando teníamos nuevas industrias, tener el ruido de la industria era una cosa muy positiva porque eso significa que la sociedad estaba mudando como saliendo adelante. Pero en estos años todo ha cambiado, ¿no? Y también el ruido depende mucho de las personas de quien lo hace. Y aquí lo quería mostrar como una gráfica de Nueva York. Eso, si no me equivoco, son de los años 1900. Y muchas personas pensaban que Nueva York es la ciudad con lo más ruido de la Tierra. Y eso es porque hemos también considerado a través de nuestra historia el ruido es ser muy incivilizado, fundamentalmente incivilizado y peligroso. Así que tenemos una paradoja. Por un lado, tenemos tantas industrias, tenemos tantos métodos para demostrar que la tecnología está mudando adelante y que tenemos como transformaciones en nuestra sociedad, pero por un otro lado, también tenemos esta idea que el ruido está bien si está hecho por algunas personas, por algunas industrias, pero si lo hacen algunas personas o si hay como un grupo de personas que hacen ruido, entonces es incivilizado y a veces peligroso. Y mira, obviamente no arreglamos todo, aunque sepamos mucho más sobre el sonido físicamente. A través de la historia hemos tratado
de averiguarme todas para gestionar el sonido. Podemos como trace back la historia de las primeras gestiones del ruido o como, si quieren, políticas de ruido al siglo VI antes de Cristo en consejo de la provincia de Sibaris, una colonia griega en el Egeo, donde los alfareros o jaleteros y otros comerciantes deben vivir fuera de las murallas de la ciudad debido al ruido que hacen. Y una cosa muy interesante es que también tenía una prohibición contra los gallos, porque como sabemos, los gallos también hacen un montón de ruido. Pero ya estos son milenios que han pasado. Y hoy en día tenemos el siglo XXI, donde tenemos, por ejemplo, la Directiva Europea sobre el Ruido de 2002, que es una directiva de lo más desarrolladas que tenemos, donde tenemos el enfoque común destinado a evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos del ruido ambiental que Pablo ha discutido. Y así que estamos en un punto de nuestra sociedad en que el que tenemos teniendo la conversación sobre el ruido versus silencio, cómo gestionar el ruido, pero también entendiendo que el sonido es más que ruido. No es solo cosa que tenemos que mitigar y gestionar y controlar, pero también es una forma de vida. Hacemos sonido cuando vivimos. Y nosotros juntos, todo el mundo cuando está viviendo, hacemos un montón de sonido, no solo ruido. Y pues la sociedad ha tratado de averiguar métodos de gestionar el ruido porque, por supuesto, cuando estamos pensando en políticas, estamos tratando antes, en el primer punto, de controlar el malo, ¿no? Tenemos problemas, tenemos un montón de efectos adversos negativos, a ver cómo controlar eso. Y eso se hace con mediciones de ruido, con modelamiento, construcciones de mapas de ruido. Hay un montón como de ideas aquí en este slide para mostrarlos como un tipo o la mayoría de políticas que existen en el mundo en cómo gestionar el ruido y cómo bajar los niveles a niveles que son un poco más saludables. Pero la cosa también es que en general la gestión del ruido se centra en esos niveles de ruido, minimizando las molestias y manteniendo los niveles por debajo de un límite determinado. Pero tenemos decibeles, tenemos todo tipo de medios elegantes que Pablo ha explicado, sin todas esas esquemáticas, pero es un poco complicado, ¿no? Sin ser ingeniero acústico. Yo no soy ingeniera en eso. Pero tenemos todos estos modelos, decibeles, medios, ponderaciones de frecuencia y todo eso. Y la mayoría parte de nuestra política se centra en el cálculo de esos decibeles. Así que eso lo podemos hacer, pero aún hay un montón de paradojas. Por ejemplo, si los muestro eso, un punto, 75 decibeles. No sé si lo puedo decir que eso es un mal nivel de sonido, pero les voy a mostrar que este es el sonido que hemos medido en Montreal pendiente de un concierto de calle. Y ahora, depende de la gente, pero en general, un concierto de calle no se puede describir como un ruido. Por ejemplo, las reuniones humanas producen sonido y en la consecuencia de una ciudad próspera. Pero por el otro lado, tenemos un 55 decibeles. Y entonces, si lo más alto es malo, es lo más bajo más positivo. Pues miran, estos son 55 decibeles. Es una carretera, creo que es Alemania o Bélgica o algo así. Pero eso es que este tipo de espacio es caminando al lado de eso sería más preferible que caminando al lado de una fiesta de calle. Es de nuevo, quién sabe, pero para mí solo contando o midiendo los decibeles no puede contar toda la historia. Y es un poco, tengo un amigo también que usa una expresión muy, muy linda, una paralela muy linda. Si están pensando en como comida muy, como high class, gastronomía. Es como si les pregunto cómo está la sopa que están comiendo y ustedes me dicen, pues es deliciosa, 75 grados. Pues, ¿qué hago con ese tipo de información? O si me dicen, no, 55 grados. ¿Puedo decir si les gusta o no? ¿Puedo decir si es algo preferible o no? ¿Puedo tener algún tipo de feedback de ese tipo de información? Sí, si quiero saber si le está quemando, pero eso está. O sea,
La cuestión es cómo podemos ver cosas de calidad, no solo de cantidad y no solo de mitigar los efectos negativos, pero también desarrollar los efectos positivos. Y Pablo también va a hablar un poquito sobre eso. Pero yo los quiero traer en esta parte si puedes ir atrás, por favor. Gracias. Así que los quiero de nuevo traer estas paradojas en estas, y invitarlos a ponerlos esas preguntas. Si un sonido es por encima del nivel regulado, es que es automáticamente malo. Puedes pensar en un concierto de, no sé, de Taylor Swift o de Metallica, lo que les guste. A veces el nivel es bastante alto, pero hay que intervenir en todos los casos. Y lo mismo, si sonido está por debajo del nivel regulado, eso es que significa que no es realmente molesto. Piensa en carros que pasan en el día cuando están trabajando y todos esos tipos de ejemplos. Eso es que significa que no debe tomarse ninguna medida solo porque un número de decibeles dice que es ok, es en verde. Y a veces el valor de un número no es suficiente. Tenemos que también que pensar qué es lo que realmente significa. Y tenemos como esos ejemplos de al 31 de las personas les molesta mucho el tráfico y tenemos que pensar qué hacemos con ese tipo de información. Si pueden, al próximo, por favor. No, el otro, el contexto. Gracias. Un poco las dificultades de hacer todo esto online. Y en esta conversación tenemos que pensar que el contexto es clave. Les hemos mostrado que hay un montón de situaciones donde depende. Eso es la pregunta, esto es como darles un poco de behind the scenes. Cuando hablamos con políticos, cuando hablando con personas de la práctica, la peor respuesta que los podemos dar a una pregunta es, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo hacer eso? Y nosotros, ¿cuál es una cosa buena? ¿Cuál es una cosa mala? Y nosotros decimos, pues, depende. It depends. Y eso es como el infierno la gente que está en práctica. Pero eso es lo que da la complejidad humana. Y si quieren hacer algo en práctica y diseñar algo para personas, tienen que entender el contexto. Y aquí tenemos diferentes tipos de contextos, ¿no? Aquí hay como una lista muy pequeñita de preguntas que ustedes se pueden preguntar cuando quieren hacer algo con el sonido, no importa qué tipo de espacio no importa con qué tipo de personas. Por ejemplo, podemos pensar dónde se encuentra y cuándo. ¿Cómo es la ciudad ahí? Tienen que empezar en la morfología por todos esos ejemplos de movimiento del sonido que Pablo nos ha mostrado. ¿Qué pueden esperar del lugar en el que te encuentras? Y es lo mismo con el ejemplo de Pablo si alguien está como con el vacuuming. Si tú estás en la casa pensando que voy a trabajar o que voy a estudiar por un examen, pues entonces eso es eso es una expectativa que tienes que no cabe con la realidad. Y eso sucede también cuando estás fuera, en la ciudad, usando la ciudad. ¿Qué actividad se va afectada y cuándo? ¿Qué significa el sonido para ustedes? Es una pregunta muy difícil porque la gente está acostumbrada a hablar sobre la música que le gusta y si hay algo que no le guste, que no me gustan los carros o no me gustan no sé, los scooters y todo eso. Pero es mucho más importante pensando en qué significa ese sonido. Por ejemplo, hay ejemplos en países en Europa del Este, donde están utilizando como intervenciones en espacios públicos con música clásica, que es utilizada para disuadir la presencia de usuarios no deseados de un espacio, porque tienen esa idea, políticos, por ejemplo, en ciudades en Inglaterra, si no me equivoco, tienen esa idea que jóvenes, por ejemplo, a jóvenes no les gustan la música clásica, así que podemos utilizar la música clásica para disuadirlos de quedarse ahí. Así que es muy importante pensar este tipo de significado. Y por supuesto, ¿quién emite el sonido? Y aquí está un ejemplo muy, muy sencillo. Si es mi fiesta, pues es una fiesta. Hombre, hay que disfrutar, hay que festejar, pero es la fiesta de mi vecino y no soy invitado y no me gusta tanto el vecino y mañana tengo que madrugar, entonces hay un problema. Así que no hay como un ruido objetivo. Hay sonido y diferentes percepciones de eso. Y también la cosa más importante es
quién es usted y para quién están también diseñando. Porque nosotros tenemos muchas particularidades. Hay particularidades individuales. Tenemos aquí ejemplos de diferentes tipos de usuarios que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, porque hay muchas personas que tienen diferentes tipos de discapacidades auditivas que pueden como transformar o influenciar la percepción de los espacios públicos, especialmente por el sonido. Si tenemos la gente que es la vejez, por ejemplo, puede crear, y si en la vejez, si la gente tiene como implantes auditivos o otro tipo de sistemas, pueden crear confusión, pueden procesar la información un poco más lento. Si hay personas que tienen discapacidades visuales, ellas dependen del sonido como señales, y también si hay personas con discapacidades auditivas, a veces hay demasiadas fuentes para que ellos puedan encontrar su camino a través del espacio público. Y por supuesto, hay también que pensar en gente con diferentes trastornos mentales como el autismo, porque ellos también tienen una otra percepción del sonido en los espacios públicos. Pero también cada persona tiene sus particularidades. Y por supuesto, nos vamos también en la cosa más complicada, que son las particularidades socioculturales, económicas, lo que sea. El clase es una cosa muy importante, porque hay muchas diferencias entre cómo la gente rica piensa, o la gente que tiene muchos recursos piensa en el sonido y que piensa en quién hace el ruido también. Hay un montón como de vignettes en la historia humana que, que dicen que las personas que son educadas, las personas que son como más desarrolladas intelectualmente, necesitan mucho silencio. Y es solo las personas que son pobres y personas que son mal educadas o no son educadas, son las personas que hacen ruido. Así que es una cosa que tenemos desde años y años. Y eso también se ve en diferentes políticas de ruido que tenemos en barrios con diferentes recursos. Y también hay una diferencia de género. Eso es un ejemplo que uso, es un poquito más viejo y no sé la edad, como la media de este grupo, pero me acuerdo conversaciones hace que es el 2016, entre Hillary Clinton y Donald Trump, cuando Hillary Clinton fue criticada por su voz y por utilizando como que tenía una frecuencia muy alta, hablando como una mujer. Y también he escuchado que en Chile hay también una expresión que ella tiene una voz chilona. Así que también ser mujer y ser hombre a veces cuenta mucho cuando estamos pensando en quién hace el sonido y cómo va a ser perceptido. Y por supuesto, cosas de raza. No importa en qué país, hay conversaciones también en quién hace el ruido, quién hace el sonido, y por ejemplo ideas de black music, de música de personas de otras razas, y como qué es normal, qué podemos esperar de algunos grupos étnicos o a algunos grupos raciales. Y el sonido, exactamente con ese ejemplo de música clásica, tenemos algunos assumptions sobre las personas que estamos diseñando algunos espacios, algunas ciudades, y pensamos que, pues ya, ellos son de un grupo, y entonces estamos creando como una discriminación sónica en nuestras ciudades. Pero es un poco podemos hablar más sobre eso y la situación en Chile. Y al fin de día es también una cosa de derechos. Les quiero como de nuevo tratar de explicar que no es solo de decibeles o de verde a rojo o de rojo a verde y de números, y que porque tenemos tenemos números, todo es objetivo. No es tan sencillo, ¿no? Es también una cosa de derechos. Tenemos políticas de ruido menos o más desarrolladas por el mundo, pero eso no significa que también la implementación de esas políticas es igual, ¿no? Porque tenemos cuestiones de quién denuncia.
los ruidos. Hay que tener conocimiento de los actores políticos, hay que ser familiarizados con las líneas de comunicación, cómo llamar para decir, oye, tenemos una problema con el ruido en nuestro barrio. Tenemos que tener alta confianza en el gobierno porque hay barrios o ciudades donde las personas no quieren que la policía o otro tipo de actores del gobierno entre para arreglar algunas cosas del ruido y también expectativas de ciertas normas. Tenemos muchos ejemplos aquí en Montreal, porque yo estoy en Montreal, trabajo en Toronto, pero a distancia, así que soy pasada en Montreal, en Quebec. Y aquí tenemos barrios de muchos recursos donde la gente allí tiene algunas expectativas de tener un barrio como muy silencioso, muchos espacios verdes, lo que sea, y los barrios que son un poco con menos recursos, hay esas expectativas, pues sí, estoy viviendo cerca del aeropuerto, así que no puedo esperar mucho más, no puedo desear más, así que voy a tolerar lo que me dan. Y también, ay, no, gracias. Así que las denuncias suelen ser tramitadas por la policía, como les he comentado, y también pueden reflejar sesgos en la comunidad. Y por eso los invito a pensar como pensando también en el tema de todo este workshop, es quién tiene más acceso a los espacios verdes y para quién diseñamos o rediseñamos o creamos espacios verdes y quién los pueden utilizar y quién se sienten como invitados a utilizarlos y cuál es el contexto cultural en que eso pase, porque tenemos ejemplos de Europa del Oeste, de Suecia y no sé qué, pero es que los suecos utilizan los espacios verdes lo mismo con los chilenos y es que inmigrantes a Chile utilizan los espacios verdes exactamente como los chilenos de, no sé, de Valdivia y de Santiago. Y también tenemos que pensar a quién se le construye viviendas junto a las carreteras o bajo las pistas de los aeropuertos. Así que hay también esta cuestión de equidad, creo, en inglés es equity, no solo igualdad, pero también equidad de la ciudad. Y por eso tenemos un método muy complejo en discutir todas estas cosas y le doy la palabra a Pablo de nuevo. Gracias, Eda. Excelente. Bien, ¿qué es el paisaje sonoro? Entonces, lo más fácil es dar la definición primero que nada. En 2014 brinda ISO, una norma, la primera norma internacional de paisaje sonoro, después de que se han discutido muchas definiciones de paisaje sonoro a lo largo del desarrollo de la disciplina. El paisaje sonoro es definido como como el ambiente acústico tal y como es percibido, experimentado y o entendido por las personas en su contexto. Entonces, fíjense, hablando de decibeles, como veníamos con EDA, donde lo que manda es la medición, la cosmovisión, el decibel, la tecnología, está en la medición en el centro de la cosmovisión. Aquí se desplaza hacia el costado el sonómetro, el medidor de sonido, y se viene hacia el centro la experiencia de las personas. Porque dice que el paisaje sonoro es definido como el ambiente acústico tal como es percibido, experimentado y entendido. O sea que tiene que haber un ambiente acústico, un ambiente físico real, con un medio elástico, donde haya ondas sonoras, pero lo que hace el paisaje sonoro es cómo se experimenta, bien, en contexto. Es interesante como cambio paradigmático. Bien, eh, entonces, justamente nos alejamos de la concepción reduccionista del paradigma de la contaminación acústica, que dice que si tenemos más decibeles, eso es perjudicial, si tenemos menos decibeles, eso es favorable. Eda comentó algún ejemplo. El ejemplo de las fuentes de agua también es muy emblemático. A veces uno tiene más niveles sonoros al lado de la fuente de agua en una plaza que en la esquina, donde escucha más el tráfico, y cuando uno evalúa los modelos perceptuales que vamos a ver, da más favorable en el centro de la plaza con niveles más altos que en el extremo de la plaza. Bien. Entonces, ya a comienzos de este milenio se empezó a hablar de un cambio de paradigma en la concepción de la acústica ambiental, donde el sonido ya no es solo un contaminante físico que hay que reducir hasta el silencio. Nosotros necesitamos del sonido para la vida, para la comunicación. En el silencio no podríamos sobrevivir tampoco, y muchas especies tampoco. Entonces, se habla de la concepción del sonido como un recurso que podemos gestionar, que podemos optimizar. Bien, en ese sentido, el paradigma del paisaje sonoro plantea que
podemos optimizar en el territorio la distribución del sonido. Podemos sí mitigar aquellas fuentes que son nocivas, pero también promover, ayudar a que tengan lugar fuentes que son favorables, por aspectos ambientales, culturales, sociales, idiosincráticos, históricos. Bien, ¿ok? Ahora, si consideramos que el sonido sucede como una representación mental y que depende de nuestra historia, de nuestros traumas, de nuestra cultura, de nuestro nivel de educación, de nuestras expectativas, de nuestras preferencias, y además interactúa con todos los objetos en un medio físico, con estos fenómenos que vimos y otros más, y se va transformando continuamente, el paisaje sonoro nunca es igual en un momento y en otro, ni en un lugar y en el otro. Estamos hablando de un sistema complejo donde intervienen múltiples elementos de distinta naturaleza, desde la mente humana, el espacio físico, las ondas acústicas, y estos fenómenos tienen distintas escalas de tiempo y de espacio. A veces los mismos procesos culturales, sociales, políticos, modifican el paisaje sonoro. Pensando en las manifestaciones, por ejemplo, en los momentos de pandemia, estallido social acá en Chile, era completamente distintos los paisajes sonoros en la ciudad. Entonces, son múltiples los elementos que están interactuando y, y algunos son interdependientes. Entonces, como todo sistema complejo, para poder estudiarlo necesitamos acotarlo, determinar sus límites y decir, este es el adentro y este es el afuera. Vamos a estudiar el adentro, pero... Ah, me sacaste la diapositiva del esquema, ok. Eh, entonces, pero lo que sucede adentro está condicionado por el afuera también. Entonces hay flujos de materia y flujos de información hacia adentro y afuera del sistema. Pasa la gente, pasan los autos, escucho sonidos adentro de mi ambiente, de mi parque, por ejemplo, pero que tienen lugar afuera, como un avión, una ambulancia, me modifican el adentro. Bien. Entonces, como todo sistema complejo, no puede ser abordado desde una única disciplina, justamente porque son múltiples las disciplinas que están involucradas para comprender las dimensiones de la problemática. Por eso es necesario abordar el paisaje sonoro en forma interdisciplinaria y por eso estamos aquí, diseñadores, arquitectos, urbanistas, ingenieros, artistas, ¿bien? ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de un nuevo campo del conocimiento, que es el paisaje sonoro como sistema complejo, hablamos de transdisciplina también, ¿sí? Porque es todo un nuevo enfoque de interpretación, de herramientas, de procedimientos. Bien, ok, acá hay algunas de las disciplinas que están involucradas, de las cuales tenemos algunos representantes en este maravilloso workshop. Y dicho eso, vamos a dejarlos con estos conceptos, paradojas, ideas, para que sean digeridos con unas galletitas. Una sola le pusiste, bueno, hay varias, pueden comer más de una. Y así que retomamos después con los métodos. ¿Cómo hacemos todo esto? ¿Cómo lo llevamos a la práctica en unos 5 minutitos? ¿Les parece? Ok, ¿cómo lo hacemos? Preguntamos. Metodologías. Vamos a hacer un repaso rápido de algunas metodologías que intentan dar alguna aproximación a qué hacer con toda esta cantidad de información que tenemos que gestionar, que entender. Entonces, para que las conozcan, vamos a dejarle el material después para que puedan revisarlas con calma, pero por lo menos un panorama de lo que existe. Otra vez estamos con... Ahora sí, perfecto. Año 2010, en la etapa aquí, la pantallita de EDA. eh, una herramienta que se sigue usando mucho hoy, que es un modelo perceptual del paisaje sonoro, que me permite clasificar a cualquier paisaje sonoro en un eje cartesiano, un sistema de ejes cartesianos, con 4 cuadrantes. Estimulante, caótico, monótono y calmo, donde el eje X, el eje principal, la variable principal es pleasantness, agrado, placer en español. Y en segundo lugar, el movimiento, la actividad, que sucedan cosas, que sea placentero y que sucedan cosas. Entonces, suceden cosas y es placentero, suceden cosas y es desagradable, no sucede nada y no es agradable y no suceden cosas, básicamente. ¿Ya? Herramienta número 2, me suena familiar. En el año 2016, con algunos colegas,
propusimos este modo de abordar el paisaje sonoro, primero ordenando taxonómicamente las múltiples dimensiones que, que involucra, proponiendo que el paisaje sonoro tiene lugar solamente, soundscape, en el encuentro de tres entidades, grandes entidades, que a su vez albergan múltiples variables. Entonces, tres entidades son el ambiente acústico en azul, el ambiente extraacústico o ambiente físico en verde. Fíjense, azul, ambiente acústico, las ondas sonoras de la micro, de los pasos, de la guagua, de las aves, del perrito. Ambiente físico, materia, material, los objetos. ¿Bien? Y ambiente experimentado, lo que sucede en la mente humana, en el cuerpo humano y en un animal. Bien, que también los consideramos interactores del paisaje sonoro a los animales. Entonces pueden recibir y emitir sonidos en función de lo que reciben y de sus procesos intrínsecos, igual que las personas. Bien, entonces ese modelo conceptual permite albergar a las múltiples dimensiones presentes en la problemática y para la cual bueno, hay una metodología en particular que se propone, que es adquirir información sobre las múltiples variables en forma simultánea y sincrónica. ¿Sí? Al mismo tiempo que las personas responden sobre esa experiencia, se mide, se graba, se hace registros audiovisuales y se toma datos ambientales. Entonces tenemos, como el paisaje sonoro sucede aquí y ahora, tenemos la información lo más completa posible de aquí y ahora, que es muy distinta a aquí mismo, pero un ratito después o en otro lugar al mismo tiempo. Bien. Otra herramienta, la norma ISO después del año 2014, en el año 2017 y 2019, que es lo que se ve aquí en la pantalla abajo de la carita de EDA, eh, propone la versión 2 y 3 de la norma que da métodos que también integra el modelo perceptual de Axelson 2010, que fue parte del protocolo sueco de calidad del paisaje sonoro posteriormente, y se incorpora en la norma ISO. Entonces sistematiza el modo de evaluarla y cómo procesar esos datos, básicamente. Después, en el año 2020, el grupo de University College London propuso esta otra metodología alternativa a la que habíamos trabajado aquí en esta región del mundo, que le llamamos metodología Samba, donde también se toma en forma no simultánea completamente, pero en dos etapas, donde se incorpora también el audio ambisonic y el video 360 ya unos años más, con más avances tecnológicos. Entonces se hacen dos etapas. Bien. Luego, en el año 2024, el año pasado, se termina de publicar la traducción de la norma ISO a más de 20 idiomas, trabajo que se partió en el año 2019 y aquí junto a la Universidad de Chile, la Universidad Austral y otras universidades hispanohablantes hemos propuesto la versión en español, que también para aplicar con estas 8 preguntas se obtiene con un par de ecuaciones sencillas un puntito en este esquema inicial que vimos cartesiano de los 4 cuadrantes. Bien. Bien, sonidos naturales. Ese es otro abordaje que venimos trabajando hace tiempo, donde primero partiendo de una revisión bibliográfica exhaustiva, encontramos que los sonidos naturales, así como vimos los efectos nocivos del ruido, los sonidos naturales pueden generar efectos en la salud, efectos muy positivos, bien, como los que vemos aquí a nivel cognitivo, neuronal, tranquilidad, estado de ánimo, descanso, concentración, comunicación, pueden permitir procesar emociones también más fácilmente. Entonces, en función de estos antecedentes, eh, se ha propuesto ya en el año 2017, que es lo que dice acá abajo, eh, este índice de verde de paisaje sonoro que simplemente lo que hace es relacionar la percepción, el balance percibido de lo natural por sobre lo tecnológico, en términos de sonidos, sobre todo en la ciudad. Bien. Entonces, estas herramientas de base y sobre todo esta última revisión bibliográfica de los sonidos naturales, lo interesante es que permiten
tender un puente entre lo que sucede cuando una persona está inmersa en la naturaleza, se, se, se interna en un parque nacional, en una zona boscosa, en una zona con agua, y eh, esto se conoce hace más décadas que lo sonoro, los beneficios que eso produce. Los habrán escuchado sobre los baños de bosque. Entonces, eso produce beneficios cognitivos, emocionales, psicológicos. Entonces, eh, hace menos años que se sabe que el paisaje sonoro tiene un rol clave para que esos efectos de estar inmersos en la naturaleza tengan lugar. Y que no pueden tener lugar si el paisaje sonoro no lo acompaña. Entonces, el paisaje sonoro es clave para que se genere esos potenciales efectos restauradores de la salud que tienen lugar en la naturaleza. ¿Sí? Bien. Entonces, la gran pregunta que tenemos en este workshop es, ¿estos efectos que suceden cuando una persona se interna en la naturaleza pueden ser recreados en las ciudades con un diseño adecuado de un área verde, urbana? Y para eso, para intentar dar respuesta a eso, eh, vamos a abordar, en caso que sea afirmativa la respuesta, qué condiciones tienen que cumplir, qué requisitos tienen que cumplir esas áreas verdes. Y esto también es un trabajo que hemos abordado hace unos años con colegas, que recién en el año 2021 lo pudimos publicar, que es identificar las condiciones que tiene que cumplir un área verde urbana para que sus paisajes sonoros puedan generar potenciales efectos restauradores de la salud. Bien. Entonces, las condiciones simplemente también van a tener material disponible, pero las menciono, las 5 es la naturalidad, que predomine lo natural por sobre lo artificial, en gran medida. ¿Sí? La cobertura del suelo, básicamente. Entonces, una plaza de cemento no tiene chance de que cumpla la condición número 1, la primera. Que los niveles sonoros no superen ciertos umbrales, sobre todo los sonidos producidos por eh, ruido antrópico, tecnológico, tráfico. Los sonidos naturales podrían superar un poquito esos niveles, porque pueden ser, como vimos con EDA, beneficiosos justamente y pueden enmascarar el ruido de tráfico, por ejemplo. Bien. Que las fuentes sonoras que percibimos no sean predominantemente naturales también. Entonces, que predominen los elementos naturales físicamente, que los niveles sonoros no sean demasiado altos, que las fuentes sonoras que estamos percibiendo vengan predominantemente de lo natural. Siempre va a haber fuentes antrópicas también y tecnológicas, pero este trabajo propone indicadores y umbrales para cada una de las condiciones. ¿Sí? La condición número 4 es que justamente la aplicación de los modelos perceptuales que están validados en la bibliografía, principalmente este modelo de Axelson, que está en la norma ISO, pero también en complemento con otras preguntas que se le hace a las personas que están en un ambiente que queremos evaluar. Bien, entonces también se brindan umbrales y cuadrantes donde deberían caer las respuestas. Si ustedes observan, voy a volver al anterior, tenemos algunas condiciones que son objetivas, que las podríamos medir, por ejemplo, con sistema de información geográfica, con sonómetros. Esto es perceptual. Esto tenemos que hablar con las personas o preguntarle a las personas. Entonces tenemos condiciones objetivas y condiciones subjetivas. Esta también es subjetiva, perceptual. Bien. Que lo podemos aplicar in situ, en laboratorio. Y la última condición, la coherencia multisensorial, que tiene dos componentes. Una es que el ambiente me ofrezca un paisaje sonoro, el concepto de affordance en inglés, ¿qué me está ofreciendo? ¿Qué me está invitando a realizar? Que sea acorde al uso del lugar y a lo que las personas esperan, a las expectativas que tiene una persona cuando va a un lugar. Si una persona va a sentarse a leer y escucha un taladro neumático, se va a ver frustrada sus expectativas del paisaje sonoro. Va a tener que irse a otro lugar a leer. Bien. Y la segunda componente es justamente lo multisensorial, que haya un balance entre lo que vemos, lo que escuchamos y lo que estamos percibiendo en forma olfativa. ¿Sí? No puede alejarse mucho una de la otra, si no, no funciona tampoco. Al final, nuestro sistema nervioso conduce a la misma corteza cerebral. Son distintas vías de acceso, básicamente. ¿Bien? Ok, fui rápido. Van a tener mucho material y vamos a estar el resto acá del workshop para apoyarlos también.
apoyarlas con este tema. Vemos algunos ejemplos de aplicación, Edo. Eh, bueno, este mismo criterio HERS se aplicó inicialmente en 21 áreas verdes de Argentina, Suecia y alguna de Chile también. Y vemos acá un caso de donde se cumplieron las 5 condiciones con los indicadores propuestos y los umbrales. Esto es un parque en la ciudad de Lund, Suecia, muy amplio, en una ciudad pequeña. Este es una plaza céntrica en la ciudad de Córdoba, Argentina, donde no cumplió ninguna de las 5 condiciones. Y este es también en la ciudad de Córdoba, dentro de la ciudad universitaria. Este es un caso muy interesante porque algunas condiciones se cumplieron y otras no se cumplió y otra se cumplió a veces. Con lo cual este es un espacio que con una adecuada gestión podría transformarse en espacio que cumpla las 5 condiciones. Pero para eso hay una serie de medidas que están discutidas en el trabajo, como alejar el estacionamiento, porque los vehículos entran al parque para estacionar, por ejemplo. Bien, y esto ya en la ciudad de Santiago, Quinta Normal, 2 tesis presentadas este año en marzo. Eh, una de Francisco Riquelme, que también es parte de Chocolau, pero está ahora fuera de Santiago, donde vemos en verde donde se cumplen las 5 condiciones, en amarillo donde se cumplen 4, y bueno, ya los colores más rojos, más vivos son que se cumple una, dos o ninguna. Entonces vemos que en pocos lugares dentro de Quinta Normal, que es un parque muy amplio, se cumplen las 5 condiciones. Ahora, eso también depende del día de la semana. Los fines de semana tenemos mucho más sonidos de personas adentro, con lo cual es difícil cumplir las condiciones también. Entonces, es interesante porque hay una dinámica temporal y no solo espacial. Pero en términos generales, con un N de 275 en este caso, eh, tenemos esa radiografía del criterio HERS en Quinta Normal. Ignacio Saavedra, ¿por dónde está? Ahí está, atrás. Tesista también, tesis entregada en marzo de este año. Él estudió las variables sociodemográficas, también en el mismo parque Quinta Normal. Trabajaron juntos en el levantamiento de datos con Francisco y también con un estudiante de química ambiental que midió calidad de aire. Y encontró, por ejemplo, súper interesante, encuentro este resultado, muchos de los que encontró, pero seleccionamos algunos nomás, que con las personas más jóvenes escuchan menos el tráfico y escuchan más los sonidos naturales y escuchan menos la música. Creen que hay menos, lo perciben como menos que los más grandes. Sin embargo, y esto habla de las preferencias, este otro gráfico, la preferencia es la misma, no cambia mucho entre los 3 grupos respecto del tráfico. A ninguno de los 3 grupos le gusta el tráfico, a los 3 grupos les gustan los sonidos naturales y más o menos están de acuerdo con la música. Pero sin embargo, los más jóvenes perciben menos tráfico y más sonidos naturales. Así que interesante ese resultado, así que estamos ahí escribiendo el artículo para una revista. Bien, sonidos urbanos. Saltamos a Canadá. Te dejo la palabra, Eda. De nuevo, aquí estoy trayendo otro tipo de complejidad. Nosotros en esta parte me quiero concentrar un poco en diferentes tipos de sonidos urbanos y especialmente un enfoque en los sonidos humanos. Así que tenemos los ejemplos de Pablo con sonidos naturales, pero la realidad es que también en muchas ciudades del mundo no tenemos el lujo de tener acceso a esos tipos de espacios verdes muy grandes. Así que tenemos que ver cómo hacer una ciudad que suene un poco mejor en ciudades donde no tenemos mucho acceso a espacios verdes grandes y cómo podemos mejor utilizar los espacios públicos que sí tenemos. Y aquí estoy, si podemos ir a la próxima, por favor. Aquí estoy como representante del el grupo Sounds in the City. Es un grupo un grupo multidisciplinario que es basado en la Universidad McGill. Es un partenariato académico que estamos tratando de investigar métodos y ideas y intervenciones y cómo traer todo el mundo a la mesa de conversación para hacer que las ciudades puedan sonar mejor y no solo menos mal.
Es una idea muy sencilla, pero es una idea que está veniendo de esa idea de que el sonido puede también ser un recurso, como Pablo ha mencionado, y el sonido también es una representante, es como es una imagen de nuestra vida, una imagen sonora de nuestra vida. No es solo algo que tiene que ser silenciado, y la idea es no de tener ciudades que son silenciosas, o ciudades que tienen como 30 decibeles y todo eso, pero tener ciudades donde podemos vivir y donde podemos cohabitar con muchas actividades y tener oportunidades de relajarnos, tener oportunidades de ser tranquilos en espacios verdes, de también tener oportunidades de ir a unos espacios públicos con nuestros amigos y ir de fiesta, pero también trabajar, dormir y todo eso. Así que la idea de nuestro grupo Sounds in the City, y los invito también a, a chequear nuestro sitio web, Sounds in the City, donde tenemos como summaries de todos los proyectos que hemos armado en más de 10 años de trabajo ahí. Nosotros tratamos de traer juntos comunidades de usuarios, la ciudad de Montreal y los barrios, urbanistas que son activas en Montreal y también investigadores. Y la próxima, por favor. La idea de Sounds in the City es de utilizar nuestra ciudad, y creo que también que Pablo está pensando en la misma cosa con Santiago de Chile, en pensando en Montreal como un laboratorio vivo. Es un concepto que creo que ustedes han escuchado de urbanismo y de planificación urbana. Así que la idea de yendo transformando la ciudad y pequeñitos parques y pequeñitos espacios públicos en la ciudad, y a ver cómo podemos como tener lecciones de esas transformaciones y de tener como un proceso iterativo para transformar la ciudad en algo que suena un poco mejor. Así que nuestro enfoque es en los espacios públicos, es en la idea del sonido como algo más allá que el ruido, y estamos también como jugando con diferentes tipos de intervenciones sonoras. En inglés es Soundscape Interventions, que voy a discutir en un momento. Y esas intervenciones son especialmente enfocadas en espacios donde no tenemos el lujo de el tamaño, por ejemplo, como ustedes tienen esos parques muy grandes en Santiago de Chile. A veces no tenemos, como he mencionado, ese lujo, y a veces tenemos que utilizar intervenciones sonoras para replicar quizás algunos componentes de los espacios verdes, pero los quiero presentar las intervenciones no solo como soluciones, pero como ideas alternativas. Y la idea de nuestro proyecto en ser en discusiones con la ciudad y con otro tipo de stakeholders de la ciudad, es que tenemos que averiguarme todas para reaccionar antes que los problemas del ruido se transformen en quejas, y tenemos que pensar en ideas de planificar proactivamente el uso de los espacios teniendo en cuenta el sonido. Así que añadir esa capa del sonido. Y por eso les quiero presentar algunos ejemplos en nuestro trabajo que hemos hecho. Um, por ejemplo, de nuevo, cuando hablo de sonidos urbanos, Montreal es también, no sé cuántos de ustedes saben mucho sobre Montreal, pero es una ciudad de fiesta. Es una ciudad que tiene inviernos como pésimas, pero también veranos súper de fiesta. Así que la mitad del año es dedicada a los espacios públicos, a fiestas, a festivales en los espacios públicos. Y Montreal ha creado en el downtown, en la parte central, ha creado un espacio que se llama Quartier de Spectacle, como el barrio de los espectáculos. Es un denso centro multicultural que es 1 kilómetro cuadrado, donde hay música, arte, diseño y gastronomía. Hay una población muy diversa. Allí que ven en la foto es como la parte central, un espacio central del Quartier, de ese barrio, y tiene una gran afición de espacios, de eventos públicos. Hay muchos festivales, festival de jazz, festival de música electrónica, hay como un montón de cosas que suceden también en la calle, no solo adentro, pero si se puede ver alrededor, hay un montón también de viviendas. Hay también una de las universidades más grandes francófonas de Montreal, es muy cerquita. Hay también espacios como todo tipo de businesses. Así que es una zona muy dinámica donde el problema de cohabitación y cómo poder coexistir con todos esos fuentes de sonido es un problema muy grande, que la ciudad se está todo el tiempo pensando sobre eso. Y nosotros hemos hecho estudios. Si puedes ir de regreso, por favor.
Hemos hecho estudios y hemos averiguado que el sonido de las actividades recreativas, así que el sonido de fiesta, de música, de la gente en la calle, de mini fiestas, de la gente como divirtiéndose, no es el enemigo. Al contrario, el sonido recreativo se disfruta por toda la gente que vive y que usa ese barrio, no se detesta, especialmente cuando los residentes y la gente que vive ahí puede participar también. Y los principales problemas quizás no es una sorpresa, son obras de construcción, porque este barrio se está poniendo mucho más hip y mucho más hot y mucha gente se quiere mudar adentro, así que se están construyendo mucho más viviendas ahí y las obras de construcción y son como una de las mayores fuentes de ruido y de quejas. Y también por los sonidos de otros en peligro, porque tenemos también un problema con gente sin abrigo en Montreal, sin abrigo, homeless people en Montreal, y eso también es un problema en el barrio, pero no la gente que está disfrutando, la gente que está usando la oferta recreativa. Próxima, por favor. En el mismo idea, también Montreal ha tomado, creo que, algunos ejemplos y lecciones muy importantes de la pandemia y hemos creado o hemos extinguido, no extinguido, o hemos extended el periodo de calles peatonales en la ciudad. Ahora tenemos como 17 o 20 calles grandes, avenidas muy importantes en Montreal, que son transformadas en calles peatonales pendantes todo el verano. Así que en estas zonas, esos proyectos temporales de zonas peatonales son muy apreciados. La gente ama este tipo de sonido humano, de sonido de los otros, y es un deseo general de tenerlos todos los años, todo el año, especialmente de la gente que vive en la misma zona, y son adecuados también para una zona urbana que no tiene muchos espacios verdes. Así que este tipo de zonas peatonales que están creando nuevos espacios públicos porque también están integrando todo tipo de diseño público, de urban furniture, de mucho verde, pero como verde de calle, no acceso a espacios verdes muy grandes. Así que están creando muchas oportunidades que la gente se relaje y da un nuevo tipo de oportunidad de relajarse en el medio de la ciudad, pero alrededor de otras personas y con mucho menos sonidos naturales. Pero la cosa no es que tenemos también solo de documentar, pero también tenemos que ver cómo podemos intervenir, qué podemos hacer con este tipo de información que ya recogimos, ya sabemos un montón de la literatura sobre los sonidos urbanos, que a la gente le encantan los sonidos urbanos, que a la gente les encantan los sonidos naturales, que necesitan sonidos naturales para toda esa colección de avantajes de ventajas que Pablo ha discutido. ¿Y cómo podemos transformar esto en conocimiento que los diseñadores pueden utilizar? La parte lo más importante es que tenemos que pensar en enfoques que son basados en partes interesadas. Puesto muy sencillo, yo aquí los puedo, o nosotros los podemos ayudar con metodología, los podemos ayudar con cómo hacer una documentación, pero nosotros no somos expertos en todo. Nosotros tenemos ideas, tenemos todo tipo de herramientas, tenemos herramientas como técnicas, pero también herramientas metodológicas de cómo averiguar, de cómo averiguar cosas, de cómo investigar, pero no somos expertas en todas las cosas. Así que es muy importante tener un equipo creativo que trabaja como iguales. Necesitamos diseñadores, arquitectas, necesitamos científicos, artistas, pero también necesitamos gente necesitamos los ciudadanos y la gente que está viviendo en la ciudad para poder crear algo juntos y crear algo para las personas que los van a usar. Y creo que es una cosa muy importante para personas que trabajan en el diseño urbano, es que todo el tiempo piensan, ¿para quién estamos haciendo eso? Y eso es una pregunta de nuevo que nosotros también estamos pensando cuando trabajamos con el sonido. Necesitamos algunos sonidos, tenemos expectativas sonoras para hacer algunas cosas y cómo podemos añadir de nuevo esa capa sonora en nuestro objetivo de crear espacios para algunas personas.
Y, por ejemplo, nosotros tenemos un par de intervenciones que son un poco más creativas, si quieren. Esto es un ejemplo que tenemos de Montreal de 2015, 2016 o 2015, disculpen. Y hemos instalado una instalación sonora interactiva en que se llama un gazebo, no sé el término en español, pero puesto muy simplemente, hemos instalado como un enchufe y la gente se podía conectar. Teníamos un sistema de speakers y era gratuito para utilizar. Así que la gente se podría llevar su propia música al parque a través de esta interacción sonora que se llamaba Music Kiosk. Próximo, por favor. Y que hemos averiguado porque hemos hecho medidas para ver qué tipo de música la gente utiliza, tipo de música la gente pone ahí, pero también cuándo la pone y cómo reacciona la gente que está utilizando el sistema, pero también la gente del alrededor que está utilizando este pequeño parque. Eso es un parque urbano, como lo puede ver. Es muy pequeñito, no es muy grande y tiene mucho gris. No hay mucho verde por ahí. Es al lado de una avenida muy grande que se llama la Avenida de Mont Royal. Así que tampoco es un espacio muy verde. ¿Te puedes ir de regreso, por favor? Solo para leer muy rápido. ¿Qué hemos visto de hablar con la gente que estaba utilizando ese parque? Es que hemos visto que fue una diversificación de los usuarios del parque. Tener acceso a ese tipo de sistema ha traído más gente en el parque, pero al mismo tiempo no hemos desplazado los usuarios frecuentes actuales, porque hemos creado oportunidades de interacción social a través de los intercambios musicales. Hemos aumentado el estadio de ánimo que la gente ha declarado en el parque, pero en el mismo tiempo hemos reducido las menciones del ruido del tráfico. No hemos creado más silencio en el parque, pero en dando la oportunidad que la gente se enfoque en otro tipo de cosas, hemos creado una reducción en las percepciones y las menciones del ruido del tráfico y hemos creado en todo un resultado sonoro positivo en este tipo de parque muy pequeñito. Y también tenemos un otro espacio donde hemos hecho mucho más experimentación. Eso es la Place de Flor de Macadam, que fue un terreno baldío al lado de la misma avenida de Mont Royal, pero como 1 kilómetro más allá. Eso fue un gas station y fue transformado con el apoyo de la ciudad, del barrio de Plateau de Montreal, a un nuevo espacio público. Y eso fue también un espacio de experimentación. Y pendiente un par de veranos, hemos experimentado con instalaciones sonoras y también al lado de diseñadores, hemos experimentado también con the urban furniture, así que con el diseño del espacio que podía ayudar o como, sí, ayudar el objetivo de las instalaciones sonoras. Así que tuvimos como un intercambio interactivo con diseñadores para crear algo ah, que tenía senso en las dos ideas, de sonido y también de espacio público. Y que hemos encontrado es que en experimentando con diversas instalaciones sonoras, hemos mejorado la experiencia del espacio público, hemos reforzado el objetivo del diseño espacial. Hemos configurado la atmósfera mediante sonidos añadidos, así que de nuevo, no hemos hecho este espacio que, como lo puede ver también, es un espacio al lado de una calle, que puedo decir que en el verano la calle se pone peatonal, pero aún es una calle muy busy, hay un montón de gente que lo está usando y no es muy verde. Así que, aun que estamos añadiendo sonidos, hemos hecho que el parque suene mejor, no solo menos malo. Y a la gente le encantó tener estas oportunidades de escuchar otro tipo de cosas en el espacio. Pero eso todo bien, estamos documentando, estamos interviniendo, pero al fin de día, como el workshop de hoy, que están participando y otros tipos de intervenciones que nosotros estamos haciendo, la parte crucial y importante aquí es también hacer muchos esfuerzos de sensibilización. Tenemos que hablar con la gente y tenemos que mostrar a la gente que el sonido no es algo como tan difícil de incluir, no es solo
esquemas y cosas como físicas, pero también es cosas de percepción. Es cosa de pensar un poquito, de cambiar un poquito de que cómo piensan en un espacio, no solo en cosas visuales, en cosas de uso, pero también en cosas sónicas. Así que estamos haciendo mucho de esfuerzo de sensibilización y de hablando con muchas personas en la ciudad, a través de muchos países, a través de muchos stakeholders, para mostrarlos cómo pueden utilizar el sonido en su propio trabajo. Y las actividades de sensibilización al sonido, que son lo más típicas, son visitas del campo. Vamos con la gente en diferentes ciudades para mostrarlos cómo escuchar los espacios en un modo un poco diferente. Sacar estas que yo también estoy usando, sacarlos cuando estamos caminando y escuchar la ciudad en un modo un poco diferente. Por supuesto, presentaciones académicas que estamos haciendo hoy, demostraciones en el laboratorio y también otros tipos de ejercicios de diseño con la gente de la práctica, con urbanistas. Pero también, y aquí le doy la palabra a Pablo. Bueno, las caminatas sonoras también han realizado en Montreal, pero aquí tenemos algunas imágenes de algunas que desarrollamos en esta parte del mundo. Hicimos 6 caminatas al momento, 3 en Argentina y 3 acá en la ciudad de Santiago. En Santiago, el campus Juan Gómez Millas de la universidad, en el Fantasylandia, aquí, en el espacio que tenemos al ladito, sin funcionar, de Parque O'Higgins, y una en comuna de Recoleta más de carácter patrimonial. Entonces, tenemos aquí un videíto de justamente una de estas caminatas para que podamos comprender cómo sería la experiencia, que justamente fue en uno de los espacios de nuestra querida Universidad de Chile, que es uno de los espacios de los campus más heterogéneos y grandes que tenemos, el campus Juan Gómez Millas. Así que vamos a escucharlo. Hola, mi nombre es Pablo Kogan, soy profesor de Ingeniería en Sonido en la Universidad de Chile y voy a contarles lo que hicimos recién, que fue una caminata sonora. La caminata sonora es una actividad que permite experimentar el paisaje sonoro escuchando atentamente los sonidos de nuestro alrededor. Se trata de un recorrido a pie en el que realizamos varias detenciones a las que le denominamos estaciones sonoras. La caminata sonora es una experiencia de educación ambiental activa que permite tener conciencia de los sonidos que nos rodean, de lo nocivo que es la contaminación acústica y de lo beneficioso que puede ser y lo agradable que puede ser escuchar sonidos naturales. En términos académicos, la caminata sonora es un dispositivo tanto de docencia como de investigación y de vinculación con la sociedad. En cuanto a la investigación, posteriormente a la caminata sonora aplicamos herramientas para la medición y evaluación de los paisajes sonoros. Herramientas como el modelo emocional de paisaje sonoro y la obtención del índice verde de paisaje sonoro. El índice verde lo aplicamos tanto para fines de conservación de la naturaleza y estudio de los ecosistemas como para el bienestar humano. En particular porque nos informa sobre la presencia de sonidos naturales en un paisaje sonoro, lo cual se relaciona directamente con los beneficios sobre la salud y los efectos restauradores que puede tener un paisaje sonoro en las personas.
En este sentido, es clave que podamos difundir tanto los efectos nocivos de la contaminación acústica como la posibilidad de gestionar los paisajes sonoros en el ámbito público para obtener mayores beneficios para la población. Bien. En términos académicos, ok, eso fue la experiencia que podemos registrar. Y otra herramienta interesante que estamos justamente trabajando este tiempo es las herramientas de auralización, o sea, la capacidad de poder predecir cómo va a sonar un espacio público en la etapa de diseño, que vamos a utilizarlo en este workshop al final, en la parte práctica. Entonces, estas herramientas de auralización permiten generar conciencia, sensibilizar al usuario que participe en justamente la ciudadanía de los procesos de diseño de trabajar procesos de codiseño y, y simular previamente para poder evaluar cuáles son las mejores opciones para la comunidad. En ese sentido, bueno, nuestro proyecto que tenemos actualmente, Fondesit aquí en la Universidad de Chile, del cual este workshop es parte financiado por este proyecto, justamente plantea una experiencia piloto de diseño del biofílico del paisaje sonoro, donde con estos conceptos que estamos viendo y con estas herramientas que justamente con el laboratorio en el que eh, trabaja EDA de McGill, se está desarrollando esta herramienta. En realidad es un desarrollo que se está haciendo en Canadá y lo que hemos hecho desde aquí con el equipo de Chucao es proveer de insumos locales, grabar aves, entregarles el modelo tridimensional del espacio Parque O'Higgins, donde vamos a basar nuestra propuesta de diseño. Y esos insumos locales ya han sido incorporados en este programa. Como ven aquí, estos modelos del Parque O'Higgins y estas aves chilenas, que ahora van a conocerlas en Canadá y en otras partes del mundo que usen este programa. Em, entonces, em, este proyecto nos va a permitir que la comunidad escuche estas simulaciones de los diseños que ustedes mismos dentro del workshop van a realizar a partir de mañana, durante todo el mes de junio presencial acá y el mes de julio en forma eh, autónoma, con seguimiento, como vamos a conversar. Bien. Ojalá que esto represente como un primer paso para que se empiece a incorporar estas dimensiones en los lineamientos de planificación y los estándares de diseño también de áreas verdes. Como mencionaba la representante del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, no tienen estos criterios incorporados aún. Bien. Entonces, para concluir, voy a dejar aquí a nuestra invitada de honor, colega Eda. Sí, me doy cuenta que estamos como casi ya con el tiempo. Hemos hablado mucho más que lo que estamos esperando, Pablo, pero pues sí, para concluir, han escuchado mucho hoy y me imagino que es un poco como overwhelming, pero al fin de día, si puedes ir a la próxima, los invito a pensar que el sonido es la manifestación de la vida urbana y no solo es un problema que hay que limitar. Y por eso lo, lo- lo damos todos esos ejemplos para mostrarlos que no es solo los decibeles, no es solo todas las frecuencias, no es solo cosas en rojo, en verde, pero también hay cosas de experiencia humana. Así que tenemos que pensar cómo incluir a las personas, cómo incluir a los animales, a los pájaros o todo eso en lo que estamos diseñando. También los invito a pensar que todos sabemos más de sonido de lo que pensamos, porque es una cosa experiencial y no se trata solo de decibeles, pero también de percepción y expectativas. Y crear algo que,
que puede traer una cohabitación sónica entre diferentes usuarios y diferentes usos en un espacio urbano, un poco más allá de espacios verdes, pero también como de solo de espacios públicos urbanos. Es un tema muy complejo, pero si se tienen que ir con algunas ideas, es que es importante entender que el contexto importa, que hay muchas partes que son interesadas, así que no hay solo un experto que tiene que participar y estar allá en la mesa de negociaciones y de codiseño, y que hay siempre más fuentes de conflicto de las esperadas, pero también con comunicación y una comunicación muy transparente al lado del sonido, hay más posibilidades de alcanzar un acuerdo de las esperadas. Y en toda esta conversación, sensibilización es clave. Es importante que sensibilicemos las personas que son responsables de las tomas de decisiones, pero también el público. Y el público tiene que saber que tiene el derecho en una ciudad que suene bien, no solo menos mal. Y no solo para concluir, porque esto es solo el comienzo de su trabajo en este verano, los invito de nuevo a pensar que hay muchos paradigmas, hay muchas metodologías, pero por favor no se asusten. Es importante a veces simplemente hacer algo al lado del sonido, poner algunas preguntas sobre el sonido. Ustedes no están solos, estamos aquí, nosotros, una comunidad pequeñita, muy pequeñita de expertos del sonido, pero todos estamos aprendiendo y estamos aquí para ayudarlos en poner las cuestiones como en cambiar las cuestiones para ponerles un poco más específicas y también con metodologías y con ideas. Así que no tengan miedo de jugar con el sonido, con fuentes y con todo eso y que simplemente, sí, que tiene que simplemente añadir el sonido a sus procesos de pensamiento. Y creo que ya está. Y son las 7. Uf, muchas gracias a todos por escucharnos.